estamos solos. Me puse linda para verte y tú que estás con suerte. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy les presentaremos una serie de entrevistas realizadas para el taller de economía a alumnos y compañeros y profesores de la FES Acatlán. A continuación, las entrevistas. Hola, el día de hoy estamos con mi compañero Mauricio. Le realizaremos una entrevista sobre la pobreza. ¿De qué carrera eres? Actuaría. Como primera pregunta, ¿qué piensas sobre la pobreza o qué es la pobreza para él? Calidad de vida insuficiente para que una persona pueda vivir bien. ¿Y ya? Y yo, bueno, eso es lo que piensa Mauricio. Siguiente pregunta. En tus palabras, ¿cómo crees que se mide la pobreza? Como lo dije en la pregunta anterior, yo digo que midiendo calidad de vida, ya sea como de los que viven muy bien y pues, de los que viven muy mal. También se podría hacer mediante encuestas o cosas así. ¿Qué sería para ti vivir bien o vivir mal? ¿En qué rango? No lo sé. No lo sé, tú dime. Podría ser... Ay, verga. Dijiste la 11. No sé, tener, para empezar, estabilidad económica, ya sea mínima o como base para, poder vivir dignamente. Y pues ya los que no cuentan con eso, pues serían los que ya viven en pobreza, en malas condiciones de vida. ¿Cuáles crees que son las causas de la pobreza? Podría ser... Ay, no sé. 2 horas después. Pues las desigualdades económicas que existen en México, por así decirlo. ¿Cómo crees que deberíamos combatir la pobreza en México? No sé si sería la forma correcta, pero siento que el gobierno tendría que dar como un poco más de apoyos y como a las personas que en verdad lo necesitan. Bueno, aquí concluimos nuestra entrevista con Mauricio y esto sería todo. Mi nombre es Alejandro, ¿tu nombre es? Giovanni, ¿Qué carrera es? arquitectura. Te voy a hacer 4 preguntas. ¿Qué es la pobreza para ti? La pobreza como tal, para mí, es el que un ser humano no tenga accesibilidad económica para poder estar al tanto en algunos servicios como el médico, para sostener una vida moderada. Ok, esa es la respuesta. ¿Cómo crees que se mide la pobreza? O el nivel de vida que tiene una persona. Si tú ves en la calle a alguien que está sentado en la calle con ropa desgastada, pues de inmediatamente ves que es una persona que es de bajos recursos. O si ves a alguien con un traje elegante, zapatos de una marca, ya das a entender que es una persona rica. Yo siento que con ese tipo de aspectos estéticos te das a entender qué tipo de nivel está en esa persona. ¿Cuáles son las causas? Creo que hay 2. La primera más que nada es que uno como persona no se esfuerza en conseguir un puesto laboral decente para mantener esas necesidades básicas. La otra que yo puedo superar es un poco la ayuda del gobierno, que siento que no da tantos programas de apoyo a esas personas de bajos recursos. Y por último, ¿cómo crees que podríamos debatir esta pobreza? Siendo nosotros que tenemos un nivel de calidad, de vida bastante alto, no podemos ir y juzgar cómo viven las demás gente. Solo podemos juzgarlo si atraemos a esa gente y que nos comente cómo es su situación de vida y qué es lo que podríamos hacer, qué acciones tomar para que salgan de ese agujero y que no tengan que volver a sufrir nada de eso. ¿Alguna otra cosa que agregar? Pues que este tema sí que es complicado y que a corto plazo no siento que se pueda arreglar. Será más que nada es un proceso largo, pero que con pasos pequeños se podrán hacer grandes cambios para que la pobreza se reduzca en este país. Nos vemos en otro video. Hola, estamos aquí con otro compañero de la escuela. ¿Tu nombre es? Aldemar Martínez. ¿Y de qué carrera eres? Derecho. La primera pregunta es, ¿qué es la pobreza para ti? Es un acto en el cual un conjunto de personas no tienen las capacidades o la materia económica para sobresalir sobre otros. ¿Cómo crees que se mide la pobreza? La pobreza es algo que no se puede medir con un porcentaje. Es
algo subjetivo, realmente no puedes decidir quién es pobre y quién es rico. Si lo quieres medir por sus pertenencias o por su calidad de vida, tal vez, pero sigue siendo algo muy subjetivo. ¿Cuáles son las causas para ti de la pobreza? Una de las posibles causas es que la educación no está generando ese criterio en las nuevas generaciones para que quieran obtener un nuevo grado, para que quieran crecer como personas tal vez. ¿Cómo crees que deberíamos combatir la pobreza? Desgraciadamente la pobreza no la podemos combatir, ya que si las personas no quieren superarse, desgraciadamente no podemos, por más La estoy pasando bien raro. impartición de conocimiento que se dé, las personas no van a querer sobresalir sobre eso. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora nos estén viendo. Estamos aquí con la profesora. Kenia Ayala. Tiene como cargo. Soy profesora de asignatura en la carrera de Economía y de Sociología y también soy jefa de sección del programa de seminarios y talleres. Para usted, ¿qué es la pobreza? Pues es un concepto bien complejo, ¿no? Podremos medirlo en función de las necesidades que como seres humanos buscamos, por ejemplo, acceder a ellas más bien, ¿no? Agua, luz, canasta básica, etcétera, ¿no? Entonces, pues Coneval es quien se encarga de hacer la concepción para poder definir pobreza, para poder medirla y para poder determinar los niveles de pobreza en el país. Entonces, bueno, en mi concepción, la pobreza es esa manera de no tener los recursos básicos necesarios para la vida. Y bueno, ahorita ya nos está hablando así sobre el Coneval, ¿no? Nos lo menciona. ¿Qué idea se da a usted como profesora de asignatura el hecho de que, bueno, las herramientas que utiliza Coneval para medir la pobreza? Si son censos, no sé, ¿qué herramientas considera que se utilizan? Pues es estadística, se hacen sondeos a partir de los sectores de población y en función de la medición de estos recursos que se tienen o no en la población, pues se hacen parámetros, se hacen indicadores y pues sí, de repente esta parte de los datos estadísticos puede ser un poco controversial porque hablamos de qué tipo de muestra, si esta muestra está sesgada, si es realmente significativa y pues qué tantos... y bueno, Coneval seguramente tendrá su propia metodología para poder hacer las mediciones, porque además hay distintos tipos de pobreza, que por lo mismo Coneval hace estos rubros, ¿no? Extrema pobreza, pobreza media, y no recuerdo, hay otros dos, ¿no? Tiene 4. Y bueno, ahí hay un poco, de hecho, recientemente la controversia de cómo hace Coneval la medición, porque resultó que hubo 4 millones menos de pobres en México, ¿no? Y que antes la medición de este indicador era como abierto y hoy solamente vieron los datos. Entonces no hubo esa transparencia exactamente para poder saber la metodología para poder medir los niveles de pobreza en México. Ok, y bueno, ya como última pregunta, nada más le queremos preguntar, ¿cuáles considera usted que son las principales causas de la pobreza? La distribución del ingreso y la desigualdad, ¿no? Esas serían la manera en la que nosotros como economistas conocemos, ¿no? Ya del capital con Marx, cómo se hace esta transformación al sistema capitalista y cómo el sistema capitalista pues genera pobres. Pero sí creo que la mayor problemática es justamente la desigualdad, que viene muy de la mano con la concentración del ingreso, que es en solo unas personas, y que sí, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, dadas las condiciones, ¿no? del sistema capitalista. Bueno, pues eso sería todo. Le agradecemos mucho la participación a la maestra Kenia. No, con mucho gusto. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Que tenga un bonito día, maestra. Igualmente, hasta luego. Buenos días, hoy vamos a entrevistar a la maestra María Teresa Torres Corona. Primero que nada, pues me gustaría que se presente usted con su profesión, cuál es su grado de estudios, por favor.
Hola, buenos días. Yo soy economista, estudié la licenciatura en Economía, estudié la especialidad en instituciones administrativas de finanzas públicas, soy pasante de la maestría en Estudios México-Estados Unidos y tengo 6 diplomados en diferentes cuestiones. Una de ellas, que es la más reciente, es en profesionalización docente en la universidad. ¿Qué es la pobreza? Bueno, la pobreza es cuando las personas no tienen las condiciones mínimas para poder subsistir. ¿Cómo cree que se mide la pobreza? La pobreza se mide a través de diferentes indicadores porque es multidimensional, pero uno de los indicadores es justamente el acceso a los bienes y servicios mínimos para vivir de manera correcta, ¿no? ¿Cómo cree que se debería de combatir la pobreza? Pues lo primero que se tiene que buscar es que los países crezcan. Cuando los países crezcan, en términos promedio, la distribución del ingreso se incrementa y por lo tanto mejoran las condiciones de vida de la población en su totalidad, pero en las primeras etapas, cuando existe una gran cantidad de personas con pocos recursos, sí es necesario apoyos directos y pues bueno, eso va a permitir que a través de esas transferencias que les hace el Estado puedan incrementar sus ingresos y por lo tanto su calidad de vida. Muy bien, muchas gracias entonces por estos 2 minutos de su tiempo. Esta fue pues la entrevista con nuestra profesora María Teresa. Pues esas fueron nuestras entrevistas para el proyecto. Muchas gracias por habernos escuchado. Un like, comentar y profesora María del Rosario, por favor, exéntenos.